Cuéntame asiento, iglesia. Vivimos tiempos en los que casi todo el mundo dice que honra a Dios. Casi todo el mundo dice que honra a Dios. Es muy fácil decirlo. Tiempos en los que casi todo el mundo dice que sirve a Dios. Pero es la criatura hablando. Pero ¿qué es lo que Dios dice? Pensamos que porque alguien canta música especial ya es una persona consagrada o santa. Pensamos que porque alguien ya de pronto viene y predica, tiene una vida en santidad, separada, apartada únicamente de Dios y separada del mundo. Pero nosotros no logramos ver cómo está su testimonio, su vida verdaderamente en secreto, su carácter. Solo nos deja ver su personalidad y en momentos como cuando se calienta el agua, el té da su color, logrando ver su carácter. La deshonra a Dios, Dios es deshonrado. Decía el versículo, el último que habíamos leído, por tanto, versículo 30, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tan haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian, me deshonran, serán tenidos en poco. Elí era un hombre, hermanos, separado directamente por Dios para el sacerdocio. Sus hijos ellos fueron escogidos directamente de Dios para servirle. ¿Sabe que a usted Dios le permitió nacer? Y Dios dice que somos real sacerdocio. Un pueblo escogido por Dios. Y Elí fue escogido para ser un sacerdote. Pastor Enoch Príncipe nos predicaba el domingo pasado. ¿Israel cumplió el propósito de Dios? No. ¿Adán cumplió, yendo en retrospectiva, el propósito de Dios con Eva? No. Y la iglesia nos preguntó, ¿lo cumplirá? Y ahí es cuando tenemos nosotros que ver nuestra vida. La Biblia dice, hermanos, en el versículo 2.12, primera de Samuel 2.12, estamos en el mismo capítulo, dice la palabra del Señor, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo puede ser de que eran impíos? De un padre sacerdote, de una mamá esposa de un sacerdote, donde siempre su padre era el que oficiaba las cosas santas en el altar del Señor. Y los hijos crecieron en un hogar así. ¿Y cómo es que la Biblia, inspirada por Dios, no es que aquí da una sugerencia que creía, dice Dios, manifestando directamente en su palabra, los hijos de Elí eran hombres impíos. La misma palabra impío del Nuevo Testamento, igualmente del Antiguo. Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Hermano, ¿cómo puede ser de que hijos de un sacerdote, sacerdotes por título, por herencia? Bien dijo una hermanita un día, cuando murió un pastor, muy respetado aquí en nuestra isla, Pastor Hernán Cortés. Una hermana dijo, el púlpito no se hereda. Impío significa en el hebreo hijo de Belial. Es decir, que no eran hijos de Dios, eran hijos del maligno. ¿Cómo dice la Biblia de Caín en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el primera, segunda, tercera de Juan? Dice que porque sus obras eran malas sobre Caín, porque era del maligno. Impíos, hijo de Belial, eran los hijos de Elí. Nacieron en una familia de sacerdotes, una tribu escogida, pero nunca tuvieron un corazón para Dios. También dice la Biblia que no tenían conocimiento de Jehová, es decir, ellos no habían tenido ninguna experiencia personal con Dios ni comunión con Él.
Que no tenían conocimiento de Dios significa que ellos no habían tenido comunión con Dios y de la misma manera ninguna experiencia personal con Dios, porque es una experiencia personal. Tenga usted cuidado, se deja usted llevar, que su familia le pueda decir a usted, ay, mira, yo ya acerqué a Cristo, es personal. Se puede ver el cambio. El cambio se puede ver. Si yo a un agua sucia, Dios lo cambia, el agua no puede seguir sucia. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. No somos de los que andan de noche, sino andemos como hijos de luz de día. No tenían conocimiento de Jehová, no tenían ninguna experiencia personal con Dios. Nacer en un hogar cristiano y practicar lo que los padres hacen nunca ha dado ni dará cristianismo, ni dará salvación, ni a los hijos, ni al esposo, ni a la esposa, ni a los familiares, ni a los que trabajan en casa. Esto le pasó a la familia del sacerdote Elí. Tenga cuidado, usted deja llevar que su hijo tomó una decisión por Cristo, usted no logra ver el corazón. Pero usted dice, ore por mi hijo, porque mi hijo está así. Usted logra ver lo que el hombre logra ver. Imagínese lo que Dios ve. Imagínese lo que Dios ve en el niño hasta el adulto. Por lo tanto, hermanos, conocer la Biblia, historias, las preguntas, las respuestas, no da salvación, no da santidad, no da consagración, no da poder, porque una vida en la escuela, si usted no aprueba, no tiene el título. No tiene el título. Y el título es producto de un aprendizaje y de una evaluación. Y hay muchos métodos de evaluar. ¿Quién es el que evalúa al cristiano? Es Dios. ¿Y qué calificación usted está sacando en la evaluación de Dios? De pronto a usted no le va bien en las matemáticas. Quizás no le va bien en la historia. Quizá no le va bien en arte incluso, quizá no le va bien si usted va a estudiar en una escuela cristiana, quizá no le va bien en la clase de Biblia. Quizá usted es bueno en los estudios, pero usted siempre están llamando a sus padres a la escuela, llamando a sus padres, y no por ser un excelente estudiante. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ir viendo, Dios de la misma manera como el maestro evalúa al estudiante, Dios evalúa al cristiano. Usted y yo no podemos decirle a Dios cómo evaluarnos. Si usted le dice, Señor, esto tiene que ser así conmigo, Señor, esto tú tienes que hacerlo así conmigo, dame esto, ¿no ves que te lo pido? Cuidado, usted tiene un orgullo, una falta de quebrantamiento, una soberbia tan grande que solo Satanás puede entender, porque él es el padre de la soberbia. Dios resiste al soberbio, da gracia al humilde, porque Dios, por gracia sois salvos. Por gracia. Dios es quien nos evalúa. El sacerdote Elí, al tener sus hijos, versículo 17, 1 de Samuel 2:17. Mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y aquí Dios nos va dando las áreas, la vida desde que eran jóvenes, y dice, y cómo ellos se portaban en la casa del Señor. Sepa usted que la edad donde Dios va a querer a usted coger su corazón, enraizar hábitos, costumbres difíciles de quitar, especialmente cuando pasa los 21 años, los 25 es más difícil, cuando pasa los 30 es más difícil quitar esos hábitos, con lo cual usted ya practica, usted piensa que eso es un dogma, usted piensa que es una verdad absoluta, y que le digan lo que le digan, usted no va a cambiar. Cuidado, usted está así curioso. Cuidado, ya te convenció este mundo. Y Dios dijo que el pecado de los jóvenes, dice que era muy grande delante de Jehová. Muy grande.
su vida impía, su falta de interés a la no comunión con Dios, ellos lo habían llevado al templo. La vida de casa se lleva al trabajo. La vida como ustedes en casa, usted es en la carretera. Como usted trata a su familia, usted trata así a los que no son su familia. Como ustedes en casa, tarde o temprano lo trae a la iglesia. Porque usted no puede ocultar lo que usted es. Por un tiempo podemos nosotros intentar tapar, nosotros que no se den cuenta nuestro proceder, verdaderamente nuestro propio interés, verdaderamente nuestra propia intención. ¿Quién soy yo en sí? Dios te ve y Dios te demuestra. Y especialmente en la iglesia, Dios, Él nos pasa por un filtro, por un sedazo, porque es de Dios la evaluación. Recuerde, estamos tratando la deshonra a Dios, Dios es deshonrado. Dios dijo, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian, los que me menosprecian, los que me deshonran, Dios, serán tenidos en poco. Y luego nos dice lo que le pasó a los hijos de Eli. Luego nos dice, ¿en qué áreas usted está deshonrando a Dios? ¿En qué áreas? Luego, como uno es en casa, como uno es en el trabajo, como uno es con nuestro superior, como uno es con los que creemos que son nuestros inferiores, usted lo trae eso al templo. Y en el templo tenían los hijos de impiedad en el culto, impiedad en el servicio, impiedad en las ofrendas, impiedad en los sacrificios. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted vive en su casa, tarde o temprano lo trae a la casa de Dios, y le aseguro, el 99% muy prontito lo dejan ver. Muy prontito. ¿Cómo es que un niño deja ver verdaderamente quién es él en su salón de clase? Lo que es en su casa. Y de pronto la mamá diga, ¡ay, mi hijo no es así! ¡Mi hijito es un santo! ¿Cómo usted me dice que él está peleando aquí con el otro? ¿Cómo dice usted que le está rayando la libreta? ¿Cómo dice usted que le está tirando esto? ¿Cómo dice usted que está peleando aquí? ¿Que le jala por aquí a las negas? No, mi hijo. Tu hijo está verdaderamente demostrando quién es cuando está solo. Cuando él es el que tiene el control. Escuchen lo que dice, hermanos, la palabra del Señor. Y dice que los hijos eran muy grandes delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No podemos vivir, actuar y hablar y pensar nosotros de la manera como a nosotros nos dé la gana, como queremos nosotros racionalizar y tratar a la gente, con nuestra boca querer bendecir, pero con la misma boca querer maldecir. Santiago capítulo 3, hermanos, escuchen lo que dice Santiago capítulo 3, del versículo 7 en adelante. Porque toda naturaleza, mira hermanos, aquí hay una clase también de biología, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma. Y ha sido domada por la naturaleza humana. Aquí hay las diferentes naturalezas. Pero ningún hombre puede domar la lengua, ningún hombre, sino solo Dios, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos. Cuidado usted cuando maldice a alguien, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y sigue el texto en Santiago. ¿Quién puede refrenar? ¿Quién puede cambiar? ¿Quién puede controlar tu lengua? Es el Espíritu Santo. Usted, si se resiste al Espíritu Santo, nunca controlará su lengua. La lengua es el producto de nuestro cerebro, de lo que usted piensa, por lo que usted piensa, lo habla. Unos niñitos estaban hablando en una escuela sobre cosas inmorales que habían visto en internet. Yo vi esto, y lo hablaban
con una naturalidad. Y la maestra se acerca y los escucha hablar y dice, ni entre adultos hay esa conversación. ¿Sabe qué ocurre, hermanos? Porque ellos, su lengua, su boca, ellos hablaban lo que estaba aquí. ¡Ah, se me salió! ¡Me equivoqué, se me salió! Es que yo no soy así. Usted es así. Pero Dios dice que si usted todavía tiene las riendas de su lengua, yo de la mía nunca la podremos domar. Por eso es que el conflicto más grande de usted es la persona con la que vive. Porque usted piensa, sabe mucho de esa persona y le habla y le ataca. Y Dios dice, no podrá usted domar su lengua nunca, solo Dios. Solo Dios. Solo el Señor puede hacer eso. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. Dicen que muchas veces maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Si usted maldice a una persona, pues la semejanza de Dios. Hermanita, hermano, no maldiga a nadie, porque si usted maldice, esto es para usted mismo. Si usted dice, esto que se acerque, que sea creyendo, que toque al otro, aunque sea su superior, aunque sea su natural, o si usted se cree superior a alguien, eso, arréglelo con Dios, pero no maldiga. Porque eso usted bebe su propio, es la Biblia, veneno mortal. Propio veneno mortal. El versículo que habíamos leído, que decía la palabra del Señor en el 17, que era muy grande el pecado delante de Jehová, porque ellos menospreciaban, deshonraban las ofrendas de Jehová. ¿Por qué uno deshonra o menosprecia la ofrenda a Jehová, el sacrificio a Jehová? No es que uno, si ellos tenían que ofrendar, no tenían la moneda de cambio, o ofrendaban ellos, ya sea un becerrito, una ovejita, una paloma, pero ellos lo menospreciaban. Es decir, el animal no sabe que usted le está menospreciando. ¿Quién menosprecia es usted? Por eso menospreciamos en la ofrenda, en el sacrificio. Y al menospreciar lo que Dios nos dice, menospreciamos a Dios. Tratar las ofrendas como Dios las trata es apreciar, darle valor, honrar. Lo contrario a menospreciar es restar valor, poner por debajo. Y ellos menospreciaban las cosas santas en el templo. Hemos leído que hasta se acostaban con las mujeres en el templo. Usted escucha mucho que tal pastor se fue con la secretaria, que tal otro se acostó con tal, que tal otro se fue con tal, y luego fue y armó por allá una iglesia y ya nunca predica del adulterio porque hizo lo mismo. Otro que por comportarse mal, por traicionar a la congregación, por traer falsa doctrina, se va y arma su propia iglesia, nunca predica la verdadera doctrina. ¿Por qué? Porque él quería plantar su propia doctrina. Y Dios dice, todo está aquí en la mente. Todo está aquí en la mente, hermanos. No menosprecie, no deshonre las cosas santas de Dios como hicieron los hijos de Elí, deshonrando a Dios. Versículos 2, 27 y 29 en su Biblia, hermanos. ¿Sí, amén? ¿Sí lo encontró? 27 al 29. Vino un varón de Dios a Elí, mire, un predicador, un pastor, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto y en casa de Faraón? Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que más incienso y llevase el efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Porque yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Lo principal, hermano, era para Dios.
Dios siempre quiere lo principal, lo primero, las primicias del libro de Proverbios, los diezmos tal como habla la Biblia. Dios quiere lo primero, pero antes que Dios te pida eso, en Romanos 12, uno dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es, hermanos, tu ofrenda. Porque si aquí primero está, por eso es que Caín mató a Abel. Porque Dios dice que vio la ofrenda de Abel que era justa y la de Caín no. No es que Dios vio la ofrenda, Dios vio primero la persona de Caín. Es la persona. ¿Quién soy verdaderamente yo? Determina lo que yo hago o doy para Cristo. Deshonrando a Dios, hermanos, primeramente, deshonrando a Dios con la familia. Elí dice que honró más a sus hijos más que a Dios. ¿Puede un hijo de Dios, siendo un sacerdote, o sea, siendo un hijo de Dios, un creyente, que va a la iglesia, que Elí sabía la Biblia de memoria, honrar más a su familia que a Dios? Sí. Deshonrando a Dios, en primer lugar, con tu familia. Escuche lo que dice la palabra del Señor. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. ¿Pero de qué está hablando? En Mateo 10:36 sigue diciendo: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este mismo texto se encuentra en el Pentateuco, en Deuteronomio. Idéntico. El Nuevo Testamento es el que autentica el Antiguo Testamento, porque son una sola escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir y útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios, hombre y mujer, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted no obedece la Biblia, usted no es un hombre completo y perfecto preparado para toda buena obra. No podemos serlo. Y aquí sabía él, y era un Elí, honraba más a sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué honraba más a sus hijos? Porque los amaba más. Dios dijo: y amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo. ¿Y qué pasa cuando uno más ama lo que uno tiene, lo que Dios nos ha dado, más que a Dios? Y él honró más a sus hijos, más que a Dios. Y se lo dijo Dios. Honrando a tu familia y no a Dios. Cada creyente va a atravesar la etapa de a quién debo honrar primero, en dicho y en hecho. Si usted no es salvo, Dios a usted le va a llamar en un momento en su vida y le va a enseñar y le va a demostrar con la misericordia y con la palabra de Dios, pero para que usted honre a uno, no a dos. Y usted le va a demostrar verdaderamente a Dios su honra con sus hechos, no con sus dichos. El cristiano es testimonio. El cristiano no es habla y habla y habla y habla. Es su testimonio. Si usted no sabe testificar, tengo vergüenza, diga: Cristo hizo eso en mí, me cambió. Él puede cambiarte a ti. Esa persona llorando va a decir: quiero que Cristo me cambie porque te cambió a ti. Un vil pecador conmigo, cuando yo no sabía testificar, yo iba y yo mismo le decía, mira, le contaba mi testimonio, lo que yo era, que era mi padre, lo que yo vi y cómo Dios me cambió. Y la primera vez que alguien me dijo: yo quiero ese Dios, ¿qué tengo que hacer? El mejor ganador de almas no es el que sabe completamente todo un protocolo, todo un método, es el que dice: Cristo te cambió. ¿Qué cosa ha hecho Dios en ti?
Es que en esta área sí, pero en esta área no. ¿Qué testimonio vas a decir tú al incrédulo, al impío, a los hijos de Eli, a tu familia? Honrando más a la criatura, dice Romanos, más que a Dios. Honrando a Eli, a sus hijos, un hombre educado, un hombre instruido, un hombre que conocía la Biblia. Sí, le pasaba por alto los pecados. Le pasaba por alto su mal proceder. Le pasaba por alto lo que él sabía, lo que él escuchaba, que aún sus hijos se acostaban con las mujeres. ¿Qué prostitución y prostitución? Que en el mismo templo iban al templo para ofrecer sacrificios. Esos impíos fornicaban en el templo, adulteraban en el templo. Y eran los sacerdotes hijos de Eli. Eran sacerdotes. Dar reconocimiento debido a las personas no es penalizado, ni prohibido, ni castigado por Dios. Ahora bien, quitarle la honra de Dios y poner por encima la honra a las personas, esto era lo que Dios mismo estaba llamando a Elí, este padre de familia, a quien una misma ocasión Dios le llamó como ese sacerdote para Israel. Romanos capítulo 1, hermanos, sus Biblias. Escucha lo que dice la palabra del Señor del 21 en adelante. Romanos capítulo 1, del 21 en adelante. Si amén, hermanos, sería de gran bendición que usted encuentre el texto en la Biblia y usted lo marque, porque mire usted lo que hace la criatura, o sea, el ser creado. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio, mire hermano, necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, o sea, pensaban que sabían más que Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y aquí está. Dios te ha dicho en su Biblia, que hay que hacerlo así. Pero mi abogado me ha dicho que yo puedo hacerlo así. No sea un impío. Amén. No sea un... hermano, no me dejes solo. Si Dios dijo algo en su Biblia, ¿cómo tiene que ser? Y su abogado usted le dice lo torcido, lo de este mundo, lo secular, lo pluralista. Y usted dice, pues como mi abogado me dice, eso a mí me conviene. No actúe como un impío. Dios honrará a los que le honran y a los que le tienen en poco. A los que le menosprecian, a los que le deshonran. ¿Qué le pasó a los hijos de Dios decidió matarlos? Dios decidió castigarlos. Ya lo había decidido, porque ellos entraban al templo y ellos no respetaban a Dios. Y dice la palabra de Dios que honraron más a las criaturas, a los hombres, y luego todo lo demás antes que a Dios. Si el hombre da una ley a mi conveniencia, yo le sigo. Si mi familiar me dice esto, aunque es antibíblico, pero me conviene a mí, yo también voy para allá. Pero si es que todo el mundo está en contra de mí, pero si Dios dice algo que me conviene, pues como ahora me conviene, le hago caso a Dios. Pero cuando no me conviene, le hago caso a mi vecino, a mi vecina, a la latita, al cigarro, a la falta de responsabilidad, a la falta de temor a Dios. Yo honro a los que quiero honrar. Y dice el versículo, y dice la palabra del Señor, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Honro a Dios. Pero esto que Dios pone en la Biblia no me conviene. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, y se envanecieron, haciéndose sabios ellos mismos, y se envanecieron en sus razonamientos. Y luego dice que ellos deshonraron sus propios cuerpos. Que Dios dice que tengo que yo con mi cuerpo ser así. Yo hago lo que a mí me da la gana. Siga usted leyendo. Vino el lesbianismo, vino el homosexualismo. Es más, vino también lo que se conoce como la zoofilia. Vino lo peor, hermanos, y la Biblia lo enseña y tenemos que predicarlo. Sí, amén. 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 Aquí no se le pide nada a ninguna persona.
y se tenga a Dios. Y el Padre servidor, Él está aquí. Amén. Y usted solo va a disfrutar calidad de vida terrenal en Cristo cuando usted practique la Biblia. Eso funcionó con todos, y Dios lo dice, funciona con este pobre hombre, pero con un rico hombre como usted también puede funcionar, pero sea rico en Cristo. Sea rico en Cristo. Como aquella mujer diga, quiero ser modelo, mira, sea modelo de Cristo y no del mundo. Sea de Cristo. Dios le va a honrar, Dios le va a... porque honraré a los que me honran. Si había alguien bien y me quiere honrar y decirme, ay, gracias. Dios no se opone, y vamos a ver de eso en la noche, la honra con las personas. Vamos a ver eso en la noche. Dios no se opone, usted respete, honre, muestre a los que merecen la honra y a los que no merecen la honra. Pero dice que honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios. Qué triste, hermano. Usted va a ser probado y llamado. Cada creyente va a atravesar la etapa de a quién debe honrar primero. Y lo que usted decida en ese momento va a hacer completamente su vida así. Completamente. Porque una decisión da dirección a su vida. Una decisión, una. Y en este tema de la honra, solo esa decisión va a dirigir como el hijo. Toda su familia, empezando por él y sus hijos. Y sus hijos. Aquí no decimos que tú eres salvo, aquí el Espíritu Santo te da testimonio si usted es de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe. Solo Dios, pero se tiene que ver. Se tiene que ver tu testimonio, se tiene que ver. ¿Cómo sé a quién honro en mi casa? Por mis decisiones. Las decisiones dejan ver como un espejo a quien usted verdaderamente honra. Puede decir que honra a Dios con todo, no lo diga, hágalo. Y esté en paz con Dios y su palabra. ¿Sabe por qué Dios no le honra a usted en su casa? Yo quería que Dios me honre a mí por muchos años. Aquí está el madero, hablándole al alfarero. Aquí está el barro, hablándole al alfarero. ¿Sabe por qué Dios no le honra a su casa? Dios dijo, yo honraré al Señor. Señor, honrame. Pasa por alto esto de mi mente, estos pensamientos, estas actitudes, Señor, voy a hacer todo lo bueno, pero solo esto lo voy a hacer malo. Pásalo por alto. No, yo honraré al Señor. Lo dijo Dios. Y una publicidad muy triste en esta semana. Quizá usted la habrá visto, y no quiero serme exagerado, pero esta publicidad salían jóvenes diciendo, yo soy atea y yo soy cristiana, pero somos hermanas. Decía, yo soy homosexual, lo dijo. Quizá usted lo habrá visto. Y yo soy, supongo que digo, heterosexual. Y no somos hermanos. Déjenme decirle toda esa cantidad de mensajes que conté más de 6. Al final le dijo, por un Puerto Rico unido sin drogas. ¿Qué tiene que ver la droga con eso? ¿Qué tiene que ver la droga con la moralidad? Con las cosas de Dios. Mire, yo respeto a todos y usted lo sabe. Porque Cristo lo ordena. Y porque Él a mí me ha salvado, yo tengo que hacerlo. Porque Dios honrará a los que le honran. Pero no, cuidado, usted le llama a mi hermano, mi causa, mi pana, a un ateo, que su padre no es Dios. Cuidado con la publicidad, con lo que, sí está bonito, hermano, créele a Dios. Dios honrará a los que le honran. No honrará a los que te quieren transmitir una agenda, un plan para un Puerto Rico libre de Dios, pero lleno de pecado. ¿Cómo está? ¿A quién honra usted? Lo demuestran sus decisiones. ¿Sabe por qué Dios no le honra en su casa, en su hogar, en su trabajo, en sus finanzas, en su perspectiva que tiene para el futuro? Porque usted no le honra a Él en lo que le pide ser honrado. Pastor, es que en lo que Dios me pide ser honrado es muy difícil. Dígaselo a Dios. A mí no me tiene que decir. Dígaselo a Dios. Es que en esta cosa, pastor, es muy difícil honrar a Dios. Así díselo a Dios. Y si tú eres de Él, Él te va a convencer. Jeremías dijo, me sedujiste, Señor, fui seducido.
fuiste más fuerte que yo, porque había un fuego que había ardido en mí cuando él quería dejar de ser profeta. Dios lo llamó. Tú eres profeta, yo te estoy aquí. Ve. Hermanos, si usted es de Dios, Dios te convence. Hay toda una vida, pero la calidad de la vida terrenal en la tierra cristiana está en juego. Y la vida eterna es eterna, pero Dios honrará a los que le honran. Y muchos se alejarán y se avergonzados. Hermano, eso por la eternidad es fuerte. Y muchos que van a ser salvos, pero como por fuego. Muchos van a tener grandes recompensas y reinaremos con él. La Biblia dice, la Biblia. Honre a Dios y verá cómo Él le honra delante de la creación. Usted va a ver cómo Dios le honra delante de la creación. Y hoy a usted le propongo algo. Tengo entendido que en Estados Unidos, en Europa es casi lo mismo. Muchos tienen 3 meses de prueba en un trabajo para que le haga a usted, quizás le hagan un contrato o se quede por un tiempo estable. Dios puede más que eso. Honrele a Dios 3 meses y usted va a ver el cambio. Y ponga a Dios por testigo, te voy a honrar, te voy a honrar, te voy a honrar. 3 meses y usted va a ver cómo Dios va a ver el cambio. Pastores, ustedes no saben lo que yo tengo que honrarle a Dios. Qué bueno. Pero sí le ayuda a Dios que usted le honre, que viva santo y consagrado. ¿Por qué le pide eso a Dios? Porque soy su pastor, lo quiero o no lo quiera. ¿Por qué? Porque a mí me escogió Dios, no me escogió usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando este rebelde quería vivir y hacer lo que le daba la gana, había una palabra que era predicada. Y cuando este rebelde quería que le honren en su casa, que le honren aquí, que le honren allá, en su trabajo y todo, este rebelde se le tuvo que dar cuenta que si no es a la manera de Dios, no es. Dios honrará a los que le honran. Y si usted está debatiendo con Dios, déjeme decirle, nadie le ha ganado en ningún debate a Dios. Lo único que su calidad de vida terrenal es de peor en peor a los que le tienen en poco. Cuidado, tenga usted 3 meses, ponga la prueba usted con Dios. Viva cada día, cada semana, ponga la decisión, Dios mío, voy a hacer esto. Y usted va a ver que lo difícil de lo que es hacer lo imposible, que eso lo hace Dios, porque Dios nunca ha sido deshonrado y Dios no cambia. Dios es todopoderoso, Dios sabe todas las cosas. Usted como hombre necesita una honra masculina, una honra como padre, una honra como esposo. ¿Sabe por qué usted no la tiene? Es porque Dios no se la da. Dios le da la honra al que le honra. Usted sabe por qué esposa no es honrada por su marido, por sus vecinos, por las personas. Es porque solo Dios da la honra. En lo que usted está mal, arregle con Dios. Es que yo quiero que me honren. ¿Y cómo está tu carácter? Si con la lengua maldecimos y hacemos lo que queremos, producto de nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son. Amados hermanos, honre a Dios y verá cómo Él le honra delante de la creación. Cuando ponemos por encima de Dios, aquí está Dios, y ponemos por encima de Dios a las personas que amamos, a familiares, sean hijos, sean hijas, habíamos leído en el libro de Mateo, ¿qué es lo más común? Muchos padres permiten la deshonra en sus propias casas. Yo una vez escuché a los ministerios decir, Él es lo que yo más amo en la vida. Espero que luego haya dicho, primero amo a Dios con todo. Y eso, por más que lo diga, después, punto y coma, se notó. Una vez escuché a un padre cuando estaba él pidiendo oración, decía, ay, mi hija, es que es lo que yo más amo. Otros es el marido de la mujer. Otro dice, yo no amo, como un familiar que una vez a mí me dijo, si hay un incendio, me dijo así, al familiar mío, si hay un incendio, lo primero que cojo es el maletín. Estaba lleno de dinero. Así lo dijo. Ya, ahora mismo, sí, honró más a la criatura. El abogado le dijo, mira, divorcia, te vas a salir feliz. Facilito, fíjese. Qué fácil es pensar, hermano. Pero ¿por qué te resistes a honrar a Dios? ¿Por qué no resistimos?
Muchos padres permiten la deshonra en sus propias casas porque ellos no quieren honrar a Dios. Algunos padres buscan arreglarlo gritando a sus hijos diciéndoles: hijos, no es bueno lo que hacen, no lo hagas. Pero este tipo de liderazgo no es aprobado por Dios. Dios dice claramente en la Biblia que hay que obedecerle. Y un padre debe tener la valentía de no solo llamarle la atención al hijo, sino de buscar la ayuda para saber cómo hacer cambiar el corazón de su hijo. Esa disciplina bíblica, como Dios dice que como a todo aquel que toma por hijo, lo disciplina. Primero lo instruye, lo disciplina y lo prueba. Dice que Elí le decía: hijos, esa fama que escucho de ustedes, están viviendo mal porque lo escucho. Él les hablaba: hijos, esto, lo otro. Él les dice: hermano, así no es con Dios. Él podía hablar, podía gritar, pero Dios le dijo, versículo después: honraste más a tus hijos. Así es. No es el método de la psicóloga o del psicólogo o del psiquiatra o del doctor que te dice: dale toda esta cantidad de pastillas y vas a ver cómo tienes a tu marido mansito. Mira, ve, dale tal cosita y vas a ver cómo tu esposa va a dormir tranquilita y va a levantarse con buen humor. Es que si Dios no cambia, hermanos, Así es. no cambia. Así es. No le tenga miedo a los conflictos, no le tenga miedo a sus problemas que tiene en su matrimonio, en su familia. Trátelos. Dios es un Dios que trató el problema del pecado directamente y luego le enseñó cómo salir de él. Así es. Y cómo, si viene la tentación, ¿qué hacer? Dios nunca pasa por alto el pecado si no lo pega. ¿Por qué huye de tus pecados, de tus errores, de tus deshonras? Así no es la manera de Dios. Así no es. Así es. Así no es. Hablar y solo hablar nunca arregla las cosas. Cuando las palabras vienen a reemplazar la disciplina, tenemos un Dios que disciplina, un Dios que corrige. Muchos dicen: te voy a castigar. Solo son padres. Amenaza y amenaza. Te voy. Yo conocí a una hermana que siempre sacaba la sanidad y nunca me daba. Y el niño lloraba durísimo. Hermano, la chancla esa de chancleta, esa de esponja no duele. A mí me dieron, y cuando me dieron con vara, yo vi estrellas y vi la marca en mi cuerpo y yo sabía. Y Dios dice en su palabra que Él disciplina y Él reprende y exhorta a todo aquel que toma por hijo. Hebreos capítulo 12, en su Biblia, hermano, acompáñenme por favor. Si la palabra de Dios, hermanos, te habla, no rechaces la palabra del Señor. Hebreos 12, del 5 al 11. Mire lo que dice la preciosa palabra del Señor. ¿Sí, amén, hermanos? Marquen en su Biblia. Ahí enseña cómo usted tratar con la familia, especialmente los hijos. Hebreos 12, del 5 al 11 dice: y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Señor, me duele ya. No menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, mire con mayúscula, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijos. No es decepción. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, o sea, Señor, pastor, yo peco todo y no me pasa nada. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que no disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus? Miren, ponemos encima el Espíritu Eterno y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban, como a ellos les parecía que a papá y mamá. Pero esto para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Miren, mi amado hermano, para que participemos de la santidad. ¿Por qué Dios me disciplina? Para que usted sea santo. Dios siempre está, todo lo que Dios envía a su vida es para que usted sea más santo, para que participemos de su santidad, no de la santidad a mi criterio, a la de Dios,
pastor, a usted Dios lo ha disciplinado. Hermano, si me pongo aquí a hablar de mí, usted sabe y yo sabemos lo que disciplina. Hay una iglesia que te ama. Hay un Dios que te ama, que es la cabeza de la iglesia bautista de San Sebastián. Pero hermano, a tu manera, el camino tiene un hueco. Y no puedes salir de él, porque los pensamientos y la lengua son la reproducción de ellos. Es enorme. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Quizás te diga, pastor, Dios es muy bueno como para disciplinarme. Ya leyó el libro de Hebreos y sígalo leyendo. La disciplina familiar de padres a hijos es el ejemplo que Dios estableció, siendo tipo de disciplina celestial que Dios le da. Dios le instruye, Dios le ayuda, pero cuando viene la prueba lo reprende porque nos ama. Amén, hermanos. Una persona muestra la honra por medio del respeto. Ahora bien, el tipo de honra que usted tiene en su casa es la que usted llevará a la iglesia tarde o temprano. La llevará porque el modelo de honra, que es respeto completo a algo o a alguien, usted lo lleva aquí porque es su personalidad, quien usted verdaderamente es. Cambie primero cómo trata y cómo ve, y va a ver cómo sus bebés, sus niñitos, sus jóvenes van a cambiar. Yo me acuerdo cuando yo me puse y mi hermana estábamos hablando más del pastor, y me ve, no hablemos del pastor. Él es humano. Y usted y yo no sabemos por qué el pastor está haciendo esto. Dios lo sabe. Y si usted quiere saber, vayan y pregunten. ¿Le han preguntado? No. No hable mal de él, porque es el ungido de Dios. Dios lo ha puesto ahí. Mi papá fundó en mí un respeto a los que anuncian la paz. A mi maestra de escuela dominical, aunque llegó una hermana María Rivera, la que vino hace mucho tiempo, bien jovencita, yo casi éramos de la edad de ella, y nos daba la clase a los niños y luego a los preadolescentes. A los que se burlan de la Biblia, de la iglesia, y se comen a los líderes y al pastor en su casa, usted sabe dónde están después. Dios honrará a los que llega al corazón de su familia, honrando a Dios, le van a honrar a usted. Usted es el Cristo que ven, si son niñitos o si son bebés. Es el tipo de Cristo que ellos ven. Primera de Samuel, habíamos leído que era capítulo 2, hablando de la familia. ¿Qué cosas usted permite en su casa, en sus hijos, en su esposa, en su esposo? Eso muestra la honra. Una vez yo escuché a un pastor que dijo lo siguiente: usted se comportaría como usted se comporta si yo estuviera allí. Yo me quedé pensando y dije, bueno, quizá cambiaría porque es el pastor, luego se ve el pastor, puede ser quien es. Amén, hermanos. Así, ¿verdad? Somos quien verdaderamente somos. Y luego él dijo, ¿usted cómo se comportaría si el pastor el que tú vives engañado, que no te ve y que te pasa por alto todo? Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. No rechace usted la bendición de la honra por usted no querer pagar el precio. A su bebé, a su niño, a sus jóvenes, como los hijos de Eli, aunque vengan a la iglesia, cuidado sean impíos. Cuidado estén metidos en la inmoralidad como los hijos de Eli, la fornicación y el adulterio. No había internet para ese tiempo, hoy en día hay internet. Tengan cuidado. ¿Qué cosas usted permite en su casa, en sus hijos, en su esposa? Honrándole más a ellos y usted no honrando a Dios. Si usted sabe que su esposa tiene algo que no está bien con Dios, háblele usted. Usted tiene ahí su púlpito en su casa y dígale, mi amor, sabes que te amo, pero te amo más a Dios.
más que a ti, porque si yo amo más a Dios, te amaré mucho más a ti. Así es. Y esto que tú haces, dígalo con amor, dígalo con respeto, bíblicamente. Y usted va a ver cómo ella va a reaccionar. Usted también con su marido, buen mozo, yo te amo, por eso que me casé contigo. Y no hay duda, la foto, el retrato lo dice. Pero yo amo más a Dios. Y así, cariño, no es bíblico. Dios no te va a honrar. Dios no nos va a honrar. Y le estamos dando un ejemplo de deshonra a nuestros jóvenes, que deshonren ellos a Dios como nosotros lo deshonramos, porque ellos saben a nuestros niños y a nuestros bebés o a nuestros hijos espirituales, a quienes usted ha traído a la iglesia. Honre a Dios. Salmos 4:12 dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Salmos 96:8: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atos, su templo. Isaías 29:13: dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Verdaderamente, ¿quién es? Y su temor de mí no es más un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Malaquías 1:6: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Mateo 15:8. Acompáñenme en su Biblia. Mateo 15:8. Vamos a leer los dos puntos, hermanos, por favor. Mateo capítulo 15, versículo 8. Amén, hermanos. A la voz de tres lo leeremos todos juntos. Vamos a escuchar unas páginas sonando, esperamos que la encuentren. Mateo 15:8. 2, 3. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora leamos, hermano, con el entendimiento suave. 2, 3. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y sigue hablando de la honra. Pastor, usted puede decirle a nuestro Señor Jesucristo: pastor, si quiero que me vaya bien en mis estudios, ¿qué tengo que hacer? Dios dice: honrame. Dios dice: honrame. Pastor, yo dejo que mi esposa, que mi esposo peque y que viva en pecado, porque lo amo más a él, o el poder lo amo más a ella. Y por eso es que Dios no le honra. Pastor, para que mis hijos no se vayan de casa, yo les permito pecado. Yo les permito pecado. Y él honró más a sus hijos más que a Dios. Por eso los hijos de Dios se fueron al infierno. Prefieren tenerlo 50, 70 añitos en la tierra y que esté en la eternidad en el infierno. O a tu esposo o a tu esposa que tú ves que verdaderamente no honra a Dios, pero dice que es creyente. Padre Celestial, venimos a usted, Señor, en este momento, pidiéndole, Señor, de favor, que usted dirija esta invitación que se va a hacer. Una invitación es una decisión que cambia la dirección a quien honro. Con la cabeza inclinada, hermanos, y con los ojos cerrados. Si tú eres hijo de Dios, el Espíritu Santo te habla. Porque así dice la Biblia y yo lo creo. Pastor, usted no mencionó tal cosa. No, hermano, el Espíritu Santo te lo menciona. Y esta invitación es directa y no vamos a dar muchas vueltas.
¿En qué área tú te estás honrando a ti y no honras a Dios? ¿En qué área tú estás honrando a las criaturas más que a Dios? ¿En qué área tú estás honrando los papeles firmados más que a Dios? ¿En qué área tú estás desobedeciendo a Dios y obedeciéndote a ti o a los hombres? Dios dijo, porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco, porque Dios había determinado matar a los hijos de Él. Si Dios te habló, hermano o hermana, no honres más a tu novio más que a Dios. No honres más a tu novia más que a Dios. No honres más a tu herencia más que a Dios. No honres más a los hermosos hijos que Dios te ha dado más que a Dios. Si tú los amas, o a tu esposa o a tu esposo, todo aquel que ama más a padre o a madre o hijo o hija no es digno de mí, dijo el Señor. Yo le invito, venga al frente para orar. Venga al frente para orar. Yo me muevo del púlpito porque yo tengo áreas donde yo estoy luchando y me desespero entre semana. Y le pido a Dios victoria y me las da, pero veo que hay que vivir día a día. No puedo vivir con la fe de ayer, del día de hoy. Hoy tengo que alimentarme en fe para yo apartarme del pecado. Nadie mirando, hermanos, con la cabeza inclinada y con los ojos cerrados. Las invitaciones donde Dios te habla, hermano, no hay que darle muchas vueltas. Si usted se acostumbró que el Espíritu Santo rompa tu corazón, te traspase, déjeme decirle, si usted es hijo de Dios, Dios dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Déjale el ejemplo a su familia. Déjale el ejemplo. ¿Habrá alguien más que quiere venir al frente? ¿Habrá alguien más? Hace falta ovejas de Cristo, obreros que digan, aquí y aquí tengo que arreglar. El pastor no tiene que saberlo, si su servidor a usted considera pedirle ayuda, algún consejo, déjeme decirle, yo voy a ir a la Biblia y le voy a decir, Dios dice tal cosa, eso funciona. Dios honrará a los que le honran. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna persona que quiera venir al frente para orar? ¿Habrá alguien que diga, hermano, con una decisión cambia la dirección de la honra? Y si usted pide a Dios fuerzas, porque al igual que a mí, dejar de honrar lo que tanto amamos, toma un sacrificio. Pero dice que deshonraron en sus ofrendas y en su sacrificio los hijos de Él. Y vivían limpiamente. ¿Habrá alguien más que quiera venir al frente para orar? ¿Habrá alguien más? Dios está llamándote. Dios está llamándote. Es Dios el Espíritu Santo. Aquí no llevamos un récord de los que toman decisiones. Dios viene y Dios honra a los que le honran. ¿Habrá alguien más que quiere para orar? Que diga, oren por mí. Tengo que arreglar esta área en mi vida. El Espíritu Santo me ha hablado. ¿Habrá alguien más que quiera para orar? Si a usted le cuesta venir al frente por su salud, puede ponerse de pie. Puede ponerse de pie. Hermanos, orando, entregándole la honra y quitándole la deshonra a Dios, obedeciendo a Dios, honrando al Creador. ¿Habrá alguien más que quiera parar? Amén, amén. Varios hermanos han puesto de pie que no pueden venir por su salud. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Padre Celestial, la gloria sea a usted y a su nombre. Y le pido de favor, Señor, un favor inmerecido, pero por su gracia y su misericordia, Señor, yo le pido por esas preciosas decisiones, porque usted murió por mis hermanos y por las visitas y por los que están aquí, por los que están luchando. Señor, tenga misericordia. Pero Padre, yo le pido que usted honre esa decisión, porque usted lo va a honrar, y es bíblico, es una promesa. Y que le demostremos a usted que es la cabeza de la iglesia. A usted le amamos, a usted le honramos, en Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden tomar asiento, amada iglesia.
Su pastor vive luchando cada semana también con luchas, hermano. Pero seguimos orando los unos por los otros. Pero no dejaremos que la deshonra